y dijiste que sí, que para final de semana, entonces estaba en esa pelea. No, el problema ha sido tú, no yo. Ajá. Listo. Entonces ya hoy te llamo ahorita a las 10 de la mañana y charlamos, ¿te parece? Pues nos toca terminar de concretar los documentos, viejo. Es que como tú dejaste todo para lo último, pues obviamente ya fue decisión tuya. No, 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 toca concretar primero todo ello. Sí, no, 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 porque pues yo te había dicho a ti que si quieres concretábamos los documentos, pero tú dijiste que ibas para la próxima semana, o sea, esta, para finiquitar el tema. Y pues yo estaba ahí pendiente de ti. Con todo gusto te llamo ahorita a las 10 y concretamos el tema, ¿listo? Bueno, ok, chao.
Bueno, listo, entonces arranquemos. Uno de los temas interesantes que debemos de conocer adecuadamente para poder tener medio conciencia de lo que está debidamente conectado a la máquina, pues son, entre otros muchos, los periféricos. Los periféricos efectivamente son un elemento importante que nos van a permitir, nos van a ayudar a identificar adecuadamente la estructura, la configuración y el modelamiento de la máquina. Los periféricos efectivamente, pues como ya lo hemos conocido nosotros, se clasifican en diferentes líneas. Tenemos diferentes tipos de periféricos y tenemos diferentes clases de periféricos. Entonces, obviamente el concepto técnico de lo que algún usuario tradicional pues no llega a identificar, pues es poder saber que los periféricos permiten esas actividades básicas con la interacción con nuestro PC. Dentro de lo que uno debe conocer, simplemente son dispositivos, elementos que ayudan a la utilización de la máquina. ¿Y por qué ayudan a la utilización de la máquina? Pues simplemente para la entrada, la captura, el almacenamiento y demás características de nuestro sistema de información. Los periféricos se denominan periféricos porque están alrededor de nuestro sistema de cómputo. El sistema de cómputo comienza desde el inicio de la CPU. Regularmente adoptamos el sistema de información desde la unidad principal. Desde ahí estamos ampliando el resto del computador. En tiempos normales y parroquianos, efectivamente hablábamos de que el computador se estructuraba de pantalla, teclado y mouse. Pero pues obviamente estaba mal distribuido. Técnicamente, como el ser humano y el cuerpo está distribuido por cabeza, tronco y extremidades. O algunos decían que era la cabeza, el brazo superior, el brazo, las piernas, sí, una serie muy detallada, pero no globalizada. Entonces está en el mismo concepto la idea de la máquina de sistema de información como tal, ¿ok? Entonces, desde ese enfoque, nuestros periféricos nos van a ayudar a la entrada, a la salida, al almacenamiento, al procesamiento de la data, de la información que queramos darle tratamiento adecuadamente. ¿Ok? Bien. Si quieres aquí en la máquina y se llevan para afuera. Bien, pues. ¿Listo? ¿No la va a llevar? Bien. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, nuestro modelo hoy en día, pues lo tenemos que identificar y clasificar adecuadamente. Prácticamente los usuarios comunes que nosotros atendemos, que nosotros, digamos, tenemos que acompañar, porque ese es el concepto, pues ellos regularmente no conocen adecuadamente qué recursos y qué ventajas. Dentro de la estructura lineal, como va el desarrollo del conocimiento tecnológico, pues obviamente los usuarios actuales identifican y conocen muchos recursos, pero la manipulación de la misma es la inadecuada. Entonces, esos periféricos que van a permitir al usuario al tratamiento de la data, a su administración, pues deben estar conectados. Y técnicamente
día tras día los conectores de esos elementos pues van tecnificándose. Pasábamos de unos grandes elementos y estructuras clásicas y básicas que nosotros desde la ingeniería debemos de conocer, diferentes tipologías de conectores, lo que llamaremos de aquí en adelante puertos. Esos elementos, esos puertos de comunicación se clasifican en dos grupos básicos en los que son todos los puertos COM, todos los puertos LPT y todos los puertos USB. Dentro de los USB están los HMDI, los plug and play y demás características. En la gráfica vemos los diferentes modelos de conectores de puertos que podemos encontrar, bien sea en la parte posterior o en la parte frontal o en alguno de sus laterales. Los periféricos, los puertos de conexión de esos periféricos realmente tienen que tener la misma tipología de conectividad. Tenemos puertos de conectividad de los periféricos de red, de sonido, de video, ¿cierto? De señal, de identificación de Bluetooth y demás características. Todos ellos son. Y uno le puede quitar, le puede modificar, le puede adicionar. Yo divinamente podría conectar a través de un puerto RJ o un puerto HMI otro banco de puertos adicionales de diferente tipología. ¿Sí? Entonces, podemos ampliar esa gama. Eso no lo saben los usuarios de manera regular. Como uno puede ampliar de manera regular a través de un USB toda la tipología de puertos de sonido. Entonces, el banco número 3 que está en pantalla nos presenta toda la línea de comunicación de sonido y video automáticamente. Pero puedo concentrarlos todos a través del banco número 6, ¿sí? En alguno de esos tipos de puertos y dejar solamente uno, sin ningún inconveniente. Claro, con las nuevas tecnologías. Si de pronto conectase algún periférico, digamos, de modelo, digamos, 21 hacia atrás, seguramente que no lo vamos a poder reconocer. ¿Por qué no se puede reconocer? Por dos características básicas: su transmisión y su velocidad. No es lo mismo que yo vaya a conectar una USB, ¿cierto? De velocidad o versión 1 o nivel 1 a una USB. Exacto. Porque la máquina, si es una máquina antigua, es una máquina versión 5, 4, 21.1, 21.4, un Core i3 hacia abajo, no lo va a reconocer, ¿correcto? Bien. Desde ese enfoque, entonces, efectivamente, podemos ver los diferentes elementos que tenemos que conocer más o menos. Pues vamos aprendiéndolos para que cuando destapemos la máquina, lleguemos a ese nivel. Todos los puertos PS2 aparentemente estarían desaparecidos, pero resulta que por la conectividad de algunos dispositivos que no solo, nosotros lo conocemos para el teclado y el mouse, pero resulta que aquí tenemos conectores PS2 para conectar los diagnósticos de los centros de cómputo de carros, para conectar los elementos de comunicación de video de un centro de sonido y demás características, porque son las características que pueden fluir la data de manera serial. Hay dos formas en que se comunica la máquina con el periférico, con la transmisión con el sistema. Señor. El teclado, el mouse y los diagnosticadores que estaba comentándole de los centros de diagnóstico que tienen ciertos escáneres que tienen que ser a través de PS2. ¿Por qué motivo? Porque esos escáneres están leyendo de manera serial. Entonces, la transmisión de la data tiene que hacerse en esa línea. Ahora que vayamos entendiendo por qué puede ser serial o paralelo, ¿cierto? Tenemos que identificar cuál es la razón de tener un tipo de puertos de ese estilo. Un tipo de puertos que vemos acá USB, ¿cierto? Puede hacer una lectura de manera paralela. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es ese tipo de comunicación. Y yo les pregunto, ¿qué es una comunicación o una transmisión de manera serial o una transmisión de manera paralela? La serial es a bit, Es paralela es el bloque.
El bloque de bits, totalmente de acuerdo. Entonces, en serial, digamos, una lectura o una entrada o una salida o un procesamiento inclusive, porque por eso el procesador procesa a 32, a 10. Arrancaron en 4, 8, 16, 32 a procesar los procesadores, ¿correcto? Y cada vez que se tiene más velocidad, más capacidad, pues el tipo de procesamiento se va ampliando. Entonces ya una sola operación es de 64 bits, una sola operación. Una sola operación es de 32 bits, dependiendo del tipo de sistema, obvio, ¿correcto? Entonces, si la máquina estuviese procesando de manera serial en 32, en 64 bits, ¿cuándo acabaríamos, yo? Bit a bit. O sea, no acabaríamos. Las máquinas actuales que se están trabajando con la cuántica, ustedes creo que han escuchado, y es real, ya están los resultados de la analítica en los diferentes sitios de Internet. Una máquina cuántica procesa una operación de prueba en la computación básica de 7 años y medio en promedio. Las cuánticas, esa misma operación la están realizando en 3 horas y 30 minutos. O sea, fíjense, es que la diferencia no es ni siquiera astronómica, es reastronómica. ¿Sí? Si fuera de horas, no dice sí, de 48 horas a media hora, bueno, está bien, mejoró. Pero es que mejorar años luz de 3 horas versus 7 años, entonces la cosa es a otro nivel. Por eso la cuántica, recuerden que la cuántica se va a mover en 3 dimensiones. La computación básica se mueve en el plano cartesiano XY. Por eso nosotros vemos todo esto regularmente plano. Eso está plano, ¿sí? Aquí hay veces podemos colocar algunas, bueno, no tengo ahí, algunos elementos que van a aparecer de manera tridimensional, como lo vemos nosotros. Nosotros vemos de manera tridimensional. Si hubiéramos este elemento plano, estuviéramos viendo todo esto, únicamente este front y de pronto algunos acercamientos de fondo de manera plana. Nosotros vemos en 3D, ¿sí? A pesar de eso, cuando nos enseñan de pronto, no sé si aquí está en su pencil, una materia que se llama descriptiva. Descriptiva es una asignatura que contiene la perpendicularidad, la dimensión, el fondo, la altura de los objetos. Eso se ve mucho en diseño regularmente. Entonces, estos elementos, estos tipos de periféricos, de puertos, ayudan a la conexión de esa clase de periféricos, ¿correcto? El puerto IEEE, a pesar de ser una norma, es un dispositivo que está leyendo de manera paralela, de manera serial, ¿correcto? Ese tipo de puerto. Ese tipo de puerto efectivamente está leyendo un elemento bit a bit, como los elementos de... este es un tipo de puerto que tiene una norma de 284 que facilitaba, ese sí es uno de los pocos puertos que salieron del mercado. No sé si hay detrás de esas máquinas tiene esa clase de puerto, creo que no. Esos ya emigraron totalmente. Los puertos de audio, como los que veíamos ahí, efectivamente, ¿ese sí lo tiene? ¿Sí hay? Ah, sí, no. Tiene el de la pantalla. Sí. Sí. Sí, correcto. Ese que tiene allá esta máquina es el DBI. Y el de la ITO es el BGA. ¿Sí? Entonces, ahí lo tiene. ¿Señor? Sí, sí. Bien, estos tipos de puertos de USB, a mi lápiz. Ese tipo de puertos de audio igualmente están desapareciendo. Todavía lo tienen. A pesar de que la tecnología ha venido avanzando en puertos HMI y DVI y el otro que recibía el sonido era ese video, este que está acá, estos todavía no fueron reemplazados por estos elementos, por DVI, por HMI y por ese video, ese tipo S. El tercero, el de audio y sonido. Acá tiene audio, sonido y video.
¿correcto? Igual que una consola de video. Estos de multimedia jack, hembra y macho, pues desaparecieron. En algunas máquinas está en la parte frontal todavía el del audio y el del micrófono, regularmente, ¿correcto? Por la tecnología que tenemos de los dispositivos que usamos cotidianamente. Todos tenemos audífonos y esos todavía no le han cambiado el plug. Algunos ya le están cambiando de manera inalámbrica, por Bluetooth, por USB, por HMI, etcétera. Entonces, fíjense, pero la tecnología normal, la fábrica, porque como son grandes imperios y grandes emporios de económicos, pues no van a cambiar esa producción en media hora. Entonces tienen que, digamos, mandaron a hacer un troquel para fundir y la tecnología para producir esa clase de plug, o sea, los conectores. ¿Tú lo tienes ahí, Sebastián, en la puntica? ¿Tan amable? Esa. Esos plugins se fabrican en masa. Gracias, viejo. Se fabrican en masa. Entonces, la fábrica que produzca eso invirtió grandes cantidades de dinero, como en medicina, y no la van a tumbar en media hora. Fíjense lo de la gasolina. ¿Por qué se ha torcido bien así? ¿De esa figura? Sí. Ah, ya, sí, ya sé. Sí, él tiene razón, efectivamente. Aquí hay unos tipos de plugin que determinan qué clase de elementos está recibiendo. Entonces, sonido, video, ¿cierto? Audio. Aquí tiene 3 elementos. Él está recibiendo sonido y audio. Supongo que puede transmitir o conectar video. En este caso, para el sonido y el audio. La de voz. Bien, bien. El siguiente RS232 serial, ¿sí? Efectivamente, son tipo macho. Son conectores tipo macho porque esos pines que están acá son los que reciben el bit a bit, o sea, serial. Una transmisión de manera bit a bit. Un tren de datos que va, y es verdad, bit a bit, uno por uno. ¿Ok? Cuando uno oprime una tecla, cuando estoy transmitiendo un video, cuando estoy recibiendo una canción o leyendo o escuchándola o subiéndola, pues esa tiene que salir bit a bit, ¿ok? Y es muy lento, obviamente. No se han cambiado a la velocidad de la luz porque la producción de los dispositivos o periféricos todavía siguen en el medio y en el mercado. Fíjense cómo desapareció rápidamente las unidades de DVD, las unidades de CD. A pesar de que están, pero técnicamente las nuevas máquinas, los portátiles ya no traen eso. Desde la generación del Core i5, Core i6 acá, comenzaron a desaparecer automáticamente. Por 2 razones. Porque la producción de los CD era muy costosa. Y efectivamente, a pesar de, uno, eso. 2, la calidad y el material de lectura y escritura desgastaba mucho la máquina. Claro, a un fabricante que le conviene, desgaste del 100%, pero la mala calidad dejó que los usuarios compraran esos productos. Entonces, como los carros, uno compra un carro y de pronto hasta se lo regalan. El problema no es que se lo regalen o lo compre, el problema es el mantenimiento y el soporte. Ese es el negocio de ahora. Entonces, uno puede ir a comprarse un Jaguar y ya, 100 millones de pesos. Pero eso es chimbo con relación a lo que va a gastar en el soporte. Cada visita le puede costar 12, 15 millones de pesos. ¿Ve? O sea, que eso puede ser cada 6 meses. ¿Quién aguanta en 5 años, cada 6 meses, 15 millones de pesos? Bueno, hay gente que tiene la capacidad y le vale 5, pero los de a pie no tenemos ese ritmo, ¿correcto? Eso mismo ocurre con los diferentes elementos y periféricos. Tenemos el siguiente elemento que ha dado debate y ha hecho todo lo que ha podido hasta la fecha, que es la USB. La USB, ¿cuál es el tipo de procesamiento de entrada y salida que hace? ¿Desde qué línea? ¿Serial o paralela? Paralelo. ¿Por qué paralelo?
Precisamente paralelo es porque determina una capacidad de versiones de velocidades. Cuando los seriales, hay cosas que no le podemos establecer un nivel de velocidad. Los seriales manejan siempre un ritmo de bit a bit, o sea, velocidad de byte, 8 bits por micro sobre nanosegundo, ¿sí? O sea, uno determina siempre T sobre T medios, pero en este caso determina 8 sobre T medios. Esa es la medida de transmisión serial. En paralelo, sí, efectivamente puede variar dependiendo del tipo de procesamiento de la máquina. Y el tipo de procesamiento de la máquina puede ser de 8, de 16, de 32. O sea, se acopla a las velocidades del sistema, claro. Pero si yo llego a tener un pendriver de versión 1, de lectura de nivel 1, pues no me va a poder leer. Cuando yo inserte un driver de esos en un puerto de versión tipo nivel 3, ¿qué pasa? Lo quema. Sí, regularmente lo quema. Y uno lo retira y vuelve a insertarlo en la máquina que tiene el puerto de lectura adecuado, ya no lo reconoce. De pronto algunos usuarios vuelven y lo formatean y de pronto medio le funciona. Pero hasta ahí, esa USB ya está, o sea, es un error. Y aparte de eso, que son muy económicas, una USB de 64 vale 32.000, 60.000 pesos. Es muy barato, ¿cierto? Con relación a ese tipo. Señor. Sí, sí, exactamente. En cambio, uno se ahorra un poquito más de eso y utiliza un elemento de trabajo en la nube o paga una versión mensual de 10.000 pesos y tiene por todas partes servicio. Los puertos que evolucionaron de los puertos IEEE a los puertos, el nivel 6 de lectura y control de fireware, son los nivel tip 6 y IEEE, de 4, 6 o 9 pines, hembra, hasta 64 periféricos en árbol. Significa que aquí podíamos conectar, leer, verificar y demás elementos. Entonces, este tipo de puertos en un momento determinado lograron emular los RJ45, lograron emular los puertos VGA, lograron emular todo el puerto IEEE nivel 2 paralelo y los USB, ¿correcto? Pero realmente por su configuración y costo salieron del mercado igualmente. No sé si en alguna de esas máquinas tengamos, regularmente esas se colocaban sobre todo en los portátiles o en los elementos de este estilo, los videobin, ¿sí? Ahí sí encontramos 5 tipos de modelos de conexiones a esos puertos. Los siguientes puertos ya son los más sencillitos, los que conocemos de manera regular, el RJ45, ¿cierto? Que es el de Internet, de Ethernet. Ahí también inclusive tenemos el RJ45 de base 10 y el RJ45 de 100 sobre 100 y 10 sobre 1000, ¿correcto? Entonces, que no es lo mismo. Cuando uno esté ponchando, pues tiene que establecer qué tipo de nivel de ponchado va a establecer. Si es 10 sobre 100, si es 100 sobre 1000, si es 100 sobre 100. Eso determina el tipo de cable y el tipo de ponchado que vamos a hacer. Claro, hay dos tipos básicos de ponchado, ¿cierto? Que lo verán más adelante. El otro puerto que efectivamente es muy específico para los grandes torques y los grandes entornos de sonido, pues efectivamente es el SPDIF óptico y coaxial. Este tipo de puerto realmente es para algunas cámaras de video especiales, de alta gama, pero que igualmente tienen un adaptador HMI. Hoy en día ya salió del mercado porque no se encontraban repuestos, porque era muy grande en el socket. O sea, si hoy en día tuviésemos un puerto de esos conectados, realmente es como así de grande por dentro. Uno ve el puertico ahí, chiquitico, sencillo, pobrecito, pero por dentro tenía todo un circuito complejo instalado. El puerto VGA, que técnicamente todavía en algunas pantallas no ha desaparecido y algunos modelos de computadores,
todavía sigue siendo vigente, ustedes lo pueden ver ahí por detrás, todavía está activo y vivo. Sí, lo ha venido reemplazando, y la USB, ¿sí? Sí, señor, lo ha venido reemplazando, pero pues, por lo que les comento, las tecnologías de las empresas fabricantes de pantallas tienen ese troquel. Entonces, cambiar esa tecnología les cuesta media fábrica. Obviamente que en empresas americanas, pues este es un huevo, pero a la larga, sin embargo, los taiwaneses, y los chinos y los taiwaneses, ellos no cambian ni por el berraco porque eso producen y venden a la lata. Y por eso se inventaron esa es la razón de la invención de los adaptadores, de que fábricas gigantes chinas y alemanas, bueno, Alemania sí tuvo una transformación total desde el 2010 hasta acá, venía en un rezago brutal. Tan cambiante es el tema en Alemania, que las autopistas de Alemania tienen tecnología block y uno puede soltar su carro, bueno, cogiendo uno de los carros de los coches que lo pueden llevar de diferente punto a punto, una distancia, por lo menos hagamos de cuenta, de aquí a Zipaquirá, en promedio. Entonces, hay autopistas que lo suelta uno el carro, coge el control remoto y todos los blogs de cada punto lo van gobernando y lo van llevando a cierta velocidad o a cierto nivel. Entonces, aquí en Colombia, en Medellín, hay una pequeña, no, sí lo hay una autopista que ya está diseñada para eso. Nos llevan de narices Perú, Ecuador y Venezuela. Venezuela pues se quedó con esa situación, pero venía en un crecimiento exponencial. Yo digo que afortunadamente se quedó porque pues sí, pero efectivamente es un tema en el crecimiento total. Uno creería que Perú está en la miseria. Puro cuento. Estamos en la miseria nosotros. ¿Sí? Estamos nosotros aquí viviendo en la porquería. Las calles, a pesar de que nuestras ciudades son muy modernas y Perú tiene barrios muy coloniales, muy típicos, pero sus autopistas son de tercer nivel. ¿Sí? Entonces, es una cosa astronómica. Venezuela tenía unas autopistas de cuarto nivel bestiales, muy parecidas a las de Shanghái, ¿sí? De primer, segundo, cuarto y cuarto nivel, donde por suelo, digámoslo así, por físico, pues viaja el peatón, alguno que otro coche, algunos elementos básicos. En el siguiente nivel se viajan, creo que hay una sola, no sé si es en Caracas, una sola autopista que tiene esos cuatro niveles. ¿Quién es de Venezuela? ¿Quién vive por allá? ¿Quién ha vivido? No, Cúcuta no alcanza los tobillos. Cúcuta tiene mucho pasto. Y en el tercer nivel, pues efectivamente se maneja a una velocidad de promedio de 60, 80 kilómetros por hora. En el cuarto nivel solamente alcanzamos a encontrar. En el primer nivel, salidas por todas partes. En el segundo nivel, tenemos un 80% de salidas. En el tercer nivel, con esa clase de autopistas. Aquí no hay ni una autopista. Trochas, aquí tenemos. En el tercer nivel se manejan un promedio de 40% de salidas, o sea, digamos, si hablamos de 100 salidas, serán 40 las opciones de poder salir. En el cuarto nivel son salidas de un 10%, casi que la entrada y la salida, y a mitad de camino hay formas de salir, de resto uno viaja del lado a lado. En Inglaterra allá hay mucha circunvalar. Hay circunvalar del tranvía, del metro, de los vehículos, ¿sí? Y cuando uno habla de circunvalar, yo no sé por qué diablo le dicen circunvalar a la trochecita que pasa allá por la montaña. Circunvalar es que no importa que sea un círculo, no, que le dé la vuelta a Bogotá. Eso no ocurre. Aquí no ocurre eso. La llaman circunvalar. Pues bueno, una la coge, pero... Sí, o autopista norte a la trocha esa. Pero entonces, eso es grave. Bien, son tipos de tecnología. En ese video es un elemento que surgió con tecnología PS2, ¿cierto? Porque
las diferentes frecuencias y calidades de video que había en el momento determinado en los años 2000, a finales de los 90, pues requería una transmisión rápida y eficiente, pero no se tenía un dispositivo directo de conexión, de conectividad. Todos los joysticks de aquella época, los 90 y los 2010, digamos, los primeros de los 2000, pues utilizaban este tipo de video porque se trabajaba con los diferentes elementos del video del PS2. Para poder rescatar toda esa tecnología de VGA, audio, ese video y Ethernet, surge el DVI. Pero por su costo de producción es un elemento que, mientras que con un DVI de cualquier nivel, podíamos estar produciendo 1000 elementos de PS2, de IEEE, de serial y USB. El DVI, ese es Driver Visual Information. O sea, transmisión de información dividida. ¿Sí? Porque, bueno, son nombres que en un momento determinado le colocó al ingeniero, el técnico que lo inventó, razón como de pronto estar pensando en qué nombre le colocamos a esa maleta. Les ponemos en escena alternativas. De todo, pero se relaciona con la tarea que se esté haciendo, obviamente, ¿correcto? Este puerto intentó reemplazar y reemplazó inicialmente a todos los demás puertos anteriores, los podía recibir, pero por su costo, ustedes ven que no se utiliza. Y todavía creo que ese sí, todavía en algunas máquinas aterriza, pero los dispositivos que tenemos no tienen esa clase de conector. ¿Quién de ustedes en la casa tiene un conector de ese estilo? Nadie. Entonces salió al mercado y nadie lo utilizaba. Sí, o sea, eso era un grito a la bandera. Los puertos SATA, que también surgieron por sus diferentes velocidades con las características de los USB, tienen toda la filosofía del USB, pero realmente por los pines de lectura y escritura, lo mismo ocurrió que el DVI. Eran puertos que no tenían conectores en el medio. O sea, no teníamos un aparato que tuviera esa clase de cable. ¿Sí? Sí, uno que otro había, digamos, pero de resto no se tiene. Cambio, puertos universales son todos los anteriores que hemos visto, universales. El que se convirtió en un puerto universal gigante fue el puerto HDMI. Este es un puerto que recoge los demás anteriores y que fue fácilmente reemplazado, ¿correcto? Inclusive, los diferentes tipos de conectores y de puertos de conexión que se acercaron al tipo SATA, ustedes no sé si puedan tener en su memoria o hayan tenido que sufrir con los conectores de los teléfonos, con los conectores de los joystick, con los conectores de los cargadores, ¿sí? Entonces, habían diferentes modelos. Cada fábrica y cada marca tenía su propio modelito. Entonces, eso se rompió. ¿Con qué se remendó eso? Con el conector tipo C, que recogió todo lo que había en el mercado, el voltaje, el amperaje, y ahora tenemos casi un conector universal tipo C. Eso estuvo en la línea del SATA, pero el SATA por su tamaño no se pudo disminuir y desapareció el mercado. Queda todavía uno que otro para leer tarjetas de microcircuitos, no sé si la han colocado esas para grabar memorias o algún tipo de estilo de esa situación. Pero eso técnicamente está obsoleto. Y mucho más, cada día se vuelve obsoleto, mientras que la nube se vuelve más poderosa, porque no tenemos que estar descargando, ni subiendo, ni bajando, que esa era una de las grandes problemáticas. En próximos años, realmente a ustedes le van a cobrar, le van a hacer un arriendo por la nube. Algunos están al nivel gratis, hasta cierto punto, pero ya en el 2005, 2025, le van a cobrar un promedio de $1 mensual, un promedio de $12 anuales.
multiplique $12 anuales por usuario a nivel mundial. Una plata, y eso comienzan a subirle como la gasolina, de peso en peso y de grano en grano. Y uno va y lo compra y pues uno efectivamente, digamos, 1.000 pesos, sí, que no podría llegar a ser, pero digamos un dólar que valga 3.600, pues para uno es chimbo, eso, 4.000 pesos. Y uno, como es mensual, pues no lo nota. Eso pasa como cuando uno va a comprar un carro. Uno va a comprar un carro y dice, me va a comprar ese carro y vale 90 millones de pesos. Y llega al concesionario y le ve un color más bonito al siguiente, pero vale 5 millones más. No, yo me consigo los 5 millones. Y el tipo le dice, mire, es que este es mejor, pues no vale sino 20 millones. Y termina uno llevándose el carro de 150 millones. Eso pasa con esa clase de elementos. No sé, no, esos de alta gama sí eso funciona. No sé si han ido a Unilago, usted, me imagino que sí. Y han intentado ir a cotizar una tableta, un portátil de última gama. Usted va para mirarse una maquinita de 1 millón de pesos. Llega ya. Pero el tipo, y usted lo ve, la tecnología, lo descresta, los elementos que tiene, le dice, no, pero eso no vale sino 300.000 pesos más. Oiga, sí, tengo 1 millón, pues no, 1.300.000. Y uno comienza a hacer llamadas, venga, necesito 300.000 pesos. ¿Será que lo puedo pagar a crédito? Claro, aquí le damos crédito. Y termina uno comprándose una máquina de 2 millones, 3 millones de pesos y metiéndole cositas, porque aprovecha, sí. Bueno, sí, eso sí puede pasar. No, sería grave, total. Bien. Entonces, dentro de esos tipos de periféricos de puertos que tenemos para la diferente conectividad, existen los diferentes tipos de periféricos. Entonces, las máquinas que tenemos acá y que ustedes están viendo tienen esos elementos que acabamos de ver totalmente y debemos de identificarlos. Los podemos reemplazar. Por eso, en algún momento determinado, hay veces uno tiene que aprender algo de electrónica y electricidad y para poder hacer esa clase de injertos. Si no lo hace, pues buscar adaptadores o conectores, ¿sí? Que sería lo más fácil y no se complica tanto la vida. Esos adaptadores pueden ser internos o externos. Ahora que estafemos un par de máquinas, se van a dar cuenta que usted puede por dentro conectar y desconectar lo que se le dé la gana, hacer y adaptar a los diferentes puertos los elementos que usted necesita suplir. Entonces, desde ese enfoque, pues tenemos que identificar qué y cómo podemos trabajar. Entonces, tenemos los periféricos de entrada, ¿cuáles serían? De entrada, no. Se clasifican por periféricos de entrada, salida, almacenamiento y de comunicaciones, ¿cierto? Dentro de estos son los tipos de periféricos, pero hay unas clases de periféricos, que son los dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Internos y externos. Y dentro de los internos tenemos los tipos. Y dentro de los externos tenemos los tipos. O sea, dentro de los tipos de entrada tenemos, perdón, dentro de las clases de periféricos de entrada tenemos, perdón, ya me enredé. Dentro de las clases de periféricos internos y externos tenemos todos los tipos igualmente en paquete, ¿ok? Entonces, de los externos tenemos entrada, salida, almacenamiento y comunicaciones. De los externos tenemos entrada, salida, almacenamiento y comunicaciones, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, desde ese enfoque, los internos, los de entrada serían ¿cuáles? El teclado, el micrófono, el escáner, el CD, DVD, el router, los de sonido. Entonces, aquí quedaríamos con esta línea, ¿cierto? Los periféricos de salida, estamos hablando del sonido, impresora, o el DVD, o el router. La pantalla, acá, ¿cierto? Los periféricos de almacenamiento, pues obviamente estaríamos hablando de este modelo. Y los de comunicaciones, estaríamos hablando de esta clase de periféricos. Entonces vemos que en los de entrada reconocemos fácilmente lo del teclado, el mouse, las cámaras, el escáner, las tarjetas touch y demás características. ¿Esto? ¿Acá? Abajo. ¿Esa?
Este es un lector de un disquete, de eso tenía un nombre. Sí, yo cargaba eso. No, 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 eso, no, los Walkman no están acá. Pero este es un lector de esa clase de disquetes gruesos. Esos son los disquetes que se insertan acá, pero tienen mucha capacidad. Entonces yo me llevaba mi unidad por... Yo en algún tiempo trabajé con el BIC, con el Banco Industrial Colombiano. Ah, para ese momento, pues era harto, ¿no? Para ese momento estamos hablando cerca de... No me acuerdo cómo... Era bastante para lo que uno tenía que llevar. Porque recuerden que de los años 90 hacia atrás, yo fui ingeniero en el 93, me gradué. Hice mi maestría en el 2000 y ahora estoy terminando mi doctorado. Pero efectivamente, señor. No, 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 no. Por eso le digo que yo tengo 100 años. Entonces, obviamente, pero estos elementos en un momento determinado salvaron mucho a muchos usuarios. Porque los portátiles eran unas máquinas, los portátiles eran así, como esto, como esta torre. Entonces uno andaba con su portátil de ese tamaño y pesaban 4 o 5 kilos. Era una cosa monstruosa. Sí, no, claro, claro. Sí. No, tampoco. Lo que pasa es que en sus diferentes proporciones, pues se han venido tecnificando. Pero esta unidad ay, se me olvidó, la verdad se me olvidó el nombre, le salvaba a uno la patria porque no había la USB todavía. El DVD tenía muy poca capacidad y no todas las máquinas tenían el DVD, porque el DVD estaba llegando en los años 90, ¿sí? Entonces uno andaba con la información en los disquetes. No sé, si no han escuchado los disquetes, esos, los flexibles. Pero eso era una capacidad, de ahí sí como tú dices, chimba, eso no alcanzaba ni para nada. Entonces salieron estos aparaticos, esos drivers, salieron esas unidades, y pues eso ahí podía uno llevar. Yo tenía como 4 disquetes en mi maleta. Bueno, yo alcancé a tener un momento determinado un portátil. Entonces, yo una vez estaba yendo en Brasil, llevaba mi maleta y pasé por un edificio grandísimo, era de solo vidrio, y pues yo creyendo que iba derecho, o sea, mirando así, pues yo iba con mi portátil y caminaba así. Y ya me acostumbré a caminar así, volteado, pero no me daba cuenta. Yo creí, sí, porque no era portátil. Yo creyendo que caminaba, yo creyendo que caminaba súper derecho, pues no, mentiras, eso fue una cosa, cuando yo me volteé a mirar allá y dijo, y encima está torcido. Cuando me queman, pues era este individuo que soy yo. De ahí entonces me conseguí esa famosa unidad, que era muy sencillita, realmente no pesaba nada, ¿verdad? Como de 1 libra, y los disquetes, y en todo computador lo podía conectar fácilmente, porque un puerto, tenía un puerto serial para aquel entonces, era fácil de conectar. Uy, no, yo he hecho recorrido. Yo he recorrido, es que yo trabajé, yo les conté al principio, yo me gané un pase de entrada a Google. Yo tuve en mis mejores, salí de la universidad con mi tesis laureada en comunicaciones. Digamos, es un cuentazo, pero yo casi que soy uno de los inventores de la comunicación móvil, porque yo hice un proyecto de comunicación. En aquel momento todavía se tenían los celulares, pero en punto fijo, ¿sí? Entonces yo hice un proyecto y quedó laureada en la universidad, en poder hablar moviéndose, ¿sí? Que eso todavía, ahorita, pues para nosotros nos parece pues obvio, normal, ¿sí? Pero cuando se comenzó a mirar precisamente toda la matemática que se requería para que la señal se cuadriculara y se moviera al mismo ritmo de uno, pues eso todavía pasa. Ustedes van por la calle caminando y la señal se pierde.
¿sí? Aparte de los diferentes cortafuegos que uno encuentra a lo largo de la autopista, en los diferentes, algunas zonas del barrio, sobre todo las embajadas que le cortan la señal y hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, me gané el pase a Google y Google me aceptó con una calificación de 11.3. Duré cerca de un año y por bruto me bajé a 11 de los burritos que quedé y me sacaron a los 8, al año. ¿Sí? Logré tener un coeficiente de 11, pero máximo, y logré llegar a ese nivel. Y ahí me contrató rápidamente la banca en Brasil. Para Latinoamérica quedé como uno de los ingenieros de soporte y control a nivel latinoamericano. Pero para adiestrarme me mandaron a Alemania, Estados Unidos, durante toda esa época de los finales del 90 y todo el 2005. Y luego presenté una propuesta y un proyecto en China, porque China pues venía en un proceso emergente porque China es nuevo. O sea, China es el país es viejo del mundo, pero tecnológicamente China nació cuando nació un Irak, ¿verdad? Es serio. Y miren ahora cómo tienes las autopistas, los edificios. Entonces, yo estoy allá asesorando ciertos procesos y por eso es que hay veces uno habla así esparpajadamente. Pero pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. Claro, no estar pensando lo que yo les decía que ahora van a tener que presentar su tesis de grado. No piensen en hacer un programita de inventario, que eso era cuando yo nací, que podíamos presentar programitas de inventario, de caja menor, de una contabilidad, una nómina. No, hace poco presentaron acá los chicos de robótica. Uno de los grupos presentó un proyecto de poder hacer una app, una APK para el control de las basuras. Entonces, bueno, ponerle a cada carro un dispositivo que supiese a través de la APK de dónde viene la basura para las amas de casa. Pero eso era revaluado. No tenía mayor incidencia, ¿sí? Entonces, de entre los grupos que he asesorado es el reconocimiento facial, ¿cierto? Pero claro, que yo tenga un dispositivo rápido como un teléfono, los que existen realmente actualmente, y lo pueda tener aquí en mi bolsillo, sin ningún inconveniente. Yo lo coloco acá y rápidamente, si yo me acerco así, paso por acá, me reconozcan de una vez todos los rostros, sin tener que decirle, quédese quieto, un momentico, ¿usted es ladrón o no es ladrón? No, eso no ocurre, ¿sí? No tiene que tener, digamos, un policía. El policía tiene que tener su cámara por acá o su teléfono y la máquina tiene que hacer el trabajo discretamente. ¿Sí? Porque inclusive existen normas de permiso de violación de derechos, de identificación, de todo lo que usted quiera existe en la ley. Entonces, si usted le dice a alguien por acá le va a tomar una foto, pues lo puede mandar por cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, porque no está permitido. Pero la tecnología, efectivamente, aquí se hizo ese proyecto, se le vendió a la policía y está ahí en cuarentena. Ahí lo dejó la policía porque, pues, la universidad, todo lo que ustedes vayan a hacer de proyecto de grado, de tesis, es de la universidad. De una les digo. De eso no, claro, su nombre sí aparecerá ahí en la tesis. Y en los proyectos de esa. No, la patente es de la universidad. O sea, y tiene que dejar lo que haga. Les voy diciendo. En cualquier universidad del mundo. Eso no es que sea la universitaria, no. Cualquier universidad, los derechos son de la universidad. Y la patente. Ustedes lo pueden quedar ahí como. Y luego, ¿cómo se proyecto mejorando? Si lo logra patentar la universidad, ya usted no puede duplicarlo. Como. No, si lo cambia, es diferente. Claro, usted de pronto dice, pero las bases son de quien tiene la patente. Y ahí es una serie de circunstancias. ¿Okay? Pero pues, ahí le voy contando, no se van a asustar. Eso pasa en cualquier parte, en cualquier universitario, pública o privada.
Bien. Tenemos los periféricos de entrada, pues básicamente hacemos el recorrido como el teclado y los diferentes elementos como tal, el mouse, sus diferentes versiones, sus ergonomía y presentación, diseño. Señor. Hay diferentes tipos de mouse. Este es el primer ratoncito que surgió. Véalo, acá está. Y el mouse se lo inventó Apple. ¿Sí? Apple fue el creador, o sea, Jobs. Sí. Ya estos demás elementos, pues, fueron diseñados de pronto por ergonomía de la mano, por el túnel del carpio, por, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran tener. Acá tenemos entonces igualmente los otros tipos de periféricos de entrada. Logramos identificar el lápiz óptico, los diferentes tipos de cámaras. Son de entrada porque reciben la señal. No, todavía en los diseñadores, en las tabletas lo utilizan, sí. No, eso sí. Creería yo que a nivel de diseño gráfico no va a morir. Los diferentes micrófonos de cualquier nivel, las tabletas y demás, y los diferentes joysticks que son de ese tipo de periféricos. Los principales beneficios que nos brinda estos periféricos son conectividad, comodidad, múltiple conexión a diferentes tipos de puertos y demás características. Los periféricos de salida, entre los básicos y estándar, pues tenemos los que conocemos, los parlantes, la cámara, el tablet, la pantalla, los buffers, los audífonos, bueno, etcétera, etcétera, básicamente. Entre ellos tenemos los de entrada, están diferentes tipos de periféricos, las diferentes de salida, las impresoras, todas son paralelas hasta el momento, los diferentes escáneres inclusive son de procesamiento de paralelo, ¿correcto? Aquí están los primeros periféricos de salida, verlo acá, una impresora. Esta impresora existe en Alemania. Es impresora, sí. Esta es una impresora. Esta que está acá abajito. Paralelo es el tipo de procesamiento que se hace en entrada y salida. Como lo que decía Yogi. Va bit a bit y en paralelo se puede enviar un bloque de bits. Recuerda, ahora que miremos las medidas de información, nos vamos a dar cuenta que la máquina procesa bits, ¿sí? A nosotros, efectivamente, nos enseñaron a trabajar los símbolos del 0, el 1 y el 2, y así sucesivamente. Y nos llevaron hasta el máximo símbolo, que es el 9, ¿verdad? Técnicamente. Entonces, nos enseñaron desde kindergarten esta simbología. Por eso es que nuestro sistema se llama sistema decimal, por la cantidad de... No. ¿De símbolos? De símbolos. Correcto. Entonces tenemos estos símbolos que nos representan. La máquina no reconoce nada de esto. Usted le tipea el símbolo 9, pero la máquina le vale 5. Ella no reconoce este símbolo y eso qué es. Es más, si a nosotros, desde pequeños, digamos, todos fuimos al kindergarten, los patojitos, y nos enseñaron que el 3 era esto. A todos nos enseñamos hoy ese símbolo desde pequeñitos. Cosa que yo le pregunto, mi querido compañero, don Yair, ¿qué número es ese? Pero no, pero si le digo que fuimos todos, el 3, ¿sí? Porque fuimos todos a esa misma escuela. Pásalo de acá. La máquina solamente procesa el 0 y el 1. Siempre. Usted oprime la A y se convierte en 0 y en 1. Oprime el símbolo B, el 9, lo que quiera, un conjunto de palabras y se convierte en... El video que estoy transmitiendo
se están transmitiendo en series de bits, o sea, de ceros y unos. Por eso es que al sistema operativo lo llamamos una interfaz, porque él convierte ese lenguaje de máquina a un lenguaje... No, interfiere no. Interviene. ¿Para qué? Bien. Entonces, a ese tipo de procesamiento de la salida, de entrada de datos, tenemos dos tipos de procesamiento. Bien sea bit a bit o bien sea un bloque de 8, 16, 32, 64. Por eso es que a uno le preguntan, ¿su máquina qué tipo de procesador tiene? Pero uno dice, hoy en día, pues lo estándar sería decir de 32 o de 64 o de 128 o 256, ¿sí? Que son los super máquinas. Entonces, si es de 256, significa que tú en una sola operación, en bloque, en línea, así, procesas 256 bits. Y por eso esas máquinas son mucho más rápidas. Si procesara como una fila india de numeritos, pues se demoraría toneladas. Otros tipos de periféricos. Bueno, ahí tenemos todos los diferentes elementos, efectivamente, de entrada y salida. De almacenamiento, pues aquí están los que estábamos hablando hace rato. Estos son mecánicos, efectivamente el disco duro, ¿sí? Son mecánicos porque efectivamente tiene unos engranajes, no sé si por allá hay, ahora lo vemos, la otra semana lo vemos con calmita. Bien. Sí, hay por ahí hay abiertos. No. Estos no lo podemos destapar estas máquinas, creería yo, pero no podemos destapar el disco duro. Bueno, sí, cuidado. Para la próxima semana, por favor, tengan un kit de soporte. ¿Otra vez? No, tengo una caja llena de... Pero le dejé que no la pasaba. Sí, la vez pasada. No, pero es de electrónica. De electrónica. No, este es básico, este es de soporte. Tiene el mínimo un destornillador de estrella, uno de pala, una brocha, unos, puede ser la manilla o unos guantes de trabajo de estática, ¿ok? Entonces, es importante. No sé si alguno de ustedes tenga algún problema de corazón, yo no, o tenga un bypass, o sufra de la tensión. Entonces, para evitarnos esa clase de problemas, de que le genere un amperaje por algún condensador que esté cargado, que lo transmite automáticamente y no tiene el descargador, pues que carga el piso. Entonces, por favor. Entonces tengamos un kit básico, ¿ok? De un destornillador de pala y de estrella. Ojalá de estrella tengan unos dos diferentes medidas. Pero traigan su propio kit para con eso usted hace su propio trabajo. Y no esté, venga, quiero hacer el destornillador. Ahora, cuando destapemos la máquina, la vamos a probar de que está funcionando. La tienen que dejar idénticamente igual. ¿Ok? Bueno, avancemos. Otro de los elementos de almacenamiento con los que surgió este proceso, con la que la máquina y la impresora anterior vimos esta impresora, acá, esta impresora que está acá, ella imprimía en esta clase de cintas. Ahí imprimía. Y la cantidad de huecos y perforaciones que le hacían es donde quedaban las diferentes lecturas. Claro, uno como usuario, como parroquiano, no podía leer esa vaina, pero la metíamos en otra máquina parecida y la máquina automáticamente, cada huequito representaba una letra, un símbolo, una cosa, ¿ok? Quien dice que trabajó con eso es el doctor Guillermo Hoyos, el rector. Sí, correcto, tal cual, idénticamente. Sí, así es, así era. Bueno, pues ya tenemos los diferentes USB o pendrive, las memorias flash de diferente versión y nivel de lectura y escritura. Algunos DVD que surgieron por doble cara, doble densidad, high density, low density.
Los disquetes ahí están, ¿cierto? Para que vean que sí existían. Ahí tenemos el disco duro en sus diferentes partes, básicamente. Es importante que ustedes como ingenieros sí sepan cómo se configura el disco duro. Así sea un disco de estado sólido, contiene las mismas partes, ¿correcto? No, en su formateo, en su estructura. De la parte física y mecánica, si no se parecen ni en el cable que lo conecta, ¿correcto? Entonces, acá vemos este pequeño disco duro, que así tal cual lo vamos a ver en vivo y en directo. Sí. Entonces, ahí podemos ver ese pequeño disco duro que contiene este platino, es un elemento de platino recubierto de magnesita que le facilita, la aguja que está acá es otro circuito que le envía impulsos eléctricos. Eso viene sellado al vacío. Ahí lo vemos ya destapado. Pero si se destapa, usted destapa un disco de estos, ya lo vuelve y lo tapa, pero no le sirve ni para el baño. ¿Ok? Entonces, y así no lo toque. Casi que usted lo destapa y ni siquiera lo mira. Ya perdió el año. No, mientras que no lo destape, podemos intentar hacer algo. Exacto. Pero si usted lo destapa, porque algunos usuarios creen que, ay, ¿por qué es que le suena la agujita, que le suena? Sí, no, nada. Ahora, si este brazo mecánico se llega a zafar, sí, pues ni se diga. ¿Sí? Sí, no, entonces, por eso era que antiguamente les decían a uno, o nos decían, por favor, trate su computador con mucho cuidado, porque si lo mueve muy duro, ¿no escucharon? Entonces uno cogía el computador como huevos y se iba. ¡Ay, se movió! Yo no lo dañé. Pues no era tanto, pero pues le metían en ese cuento y uno como ignorante, pues ¿qué iba a saber? ¿Sí? Pero era por eso, porque si ven que esa agujita está muy pegada al platino, entonces efectivamente, algunos otros usuarios cogían y efectivamente, ese es un teléfono, yo le hago así, no pasa nada, porque todos sus elementos son de estado sólido, ¿correcto? Entonces no hay ningún inconveniente. Inclusive lo he hecho entre el agua y no hay ningún inconveniente, porque los circuitos vienen recubiertos de magnesita para que no penetre el agua, ¿correcto? Bien. Tiene una aguja, unos engranajes, unos chips, ahí lo pueden ver acá los circuitos, los condensadores, los buses de comunicación, ahí está la tarjetica, esta pequeña board, esa es la board del disco duro, ahí está, es una cosa muy pequeña, una de nada, ¿sí? Entonces, pero esa es la board de esa máquina, de ese elemento. Esto es la board. Estos son los diferentes engranajes, esta agujita, esta aguja está por doble cara, por debajo y por arriba. Entonces era en aquel momento se llamaba low density, high density. O sea, doble cara, doble densidad. ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Esto? Este metal. Este es un platino. ¿La aguja? Acá. La esquina tiene todo un metal. ¿No? La esquina. Este es una tapita no, esta es una tapita para tapar unos circuitos que están aquí debajo, ¿sí? Que hacen parte de la board. Si tenemos la oportunidad, y si no yo consigo y lo miran, eso es un circuito. Los discos de estado sólido son las USB que uno tiene por ahí, ¿cierto? Aquí tengo una precisamente. Si no pudiera destapar, de pronto miro una USB que tengamos por ahí, estas USB la destapa uno y pues es un circuito. No tiene mayor cosa. Entonces, nada, o sea, más se gasta uno el tiempo, las uñas, se corta, para nada, porque pues realmente tiene más por fuera que por dentro. Entonces, y esos son
los elementos de estado sólido, ¿ok? Son de almacenamiento. Así vienen los discos duros ahora. No con esta figura, sino que es un circuito encajonado tal vez en una cajita de ese estilo. Duran menos, sí, realmente están todavía reinventados, pero le dan más velocidad, le dan más capacidad, ¿cierto? No, claro que estos discos duros, pues así también que duraran. No, eso. Sí. Sí, es verdad. No, y no se podían mover, que lo mueva con cuidado, etcétera. Entonces, se le dañaba, les iba a comentar, estos elementos, tanto los sólidos como los mecánicos, lo importante es saberlos formatear. Entonces, es importante conocer de cómo está compuesta ese formateo, que ya lo deben de saber, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de una estructura de un formateo? Cuando uno formatea, ¿cómo se estructura? Recuerde, se generan las pistas, los sectores y los tracks. ¿O no? ¿Sí o no? Ya lo habían visto. Posible que no, Dios mío. Eso está en Google. Acá, mira. Acá se generan, esto es invisible, como la línea del Ecuador, el meridiano, el cuento, pero existe, porque la máquina sí genera en la pista cero acá genera todas las direcciones de toda la ubicación de su estructura. Hagan de cuenta un mapeo de una ciudad o de una ciudadela. ¿Cuál es el edificio A, la torre B, el apartamento C? Todo está debidamente estructurado. Y acá en la pista cero se encuentra esa información, ¿correcto? Y aquí, ¿cómo se estructura? Pues entonces generamos un sector. Esto sería un sector, ¿correcto? En cada sector, alrededor del disco, pues existen las pistas, ¿correcto? Que pasan por encima de los sectores. Y en cada pista existen unos tracks. Esos tracks son las direcciones de cada casa. Claro, aquí efectivamente lo vemos así muy disimuladamente como pequeñito, pero obviamente teníamos discos duros de una tera. Oh. No, por ahí de 500 megas sí habían. Todavía sí. Bien, entonces, en la pista cero se almacenan la estructura como el directorio. Entonces, cuando esta agujita va a leer, va a la pista cero, ¿cierto? Y establece la dirección que el usuario le está haciendo la petición desde el teclado, desde el mouse, desde el touch, etc. Y va y busca esa data acá y comienza a recorrer. Y por eso era que se demoraba. Entonces, y recuerden que cuando usted prende la máquina, automáticamente este disco arranca. Él está siempre en constante movimiento. Hay un mantenimiento el de fragmentamiento es porque la información en un momento determinado, cuando uno está, eso ocurrió en los últimos años de vida de este elemento. Como uno ya tenía tanto recorrido de lectura de un archivo, de un documento, de un video, de cualquier cosa, entonces grababa por acá una parte del disco duro, perdón, del video, por acá grababa otro pedacito y por acá grababa otro pedacito. Entonces repartía el video o la carta o el documento en diferentes sectores, ¿correcto? ¿Qué hace la defragmentación? Coger esos elementos que están regados y reunirlos y sectorizarlos, ¿correcto? Si alguna de estos tracks estaba dañado, algunos de estos sectores, o bueno, puede ser un track que no esté leyendo, pues automáticamente con la defragmentación lo que hacíamos era quitar la data de ahí y colocarla en otro sector. O lo que hace el software, porque pues no es que uno lo haga, uno apenas le da la orden, ¿sí? Y la máquina hace todo el trabajo. La rutina, el comando de DOS. Tenemos que aprender algunos comandos de DOS, ¿ok? Para bajar al... Y en este mecánico que hace, pero va dando vueltas y que la comunidad está parando. Estados Unidos que tiene ahí, ¿no? Es un láser. Ahí es un láser en cada unidad existe un láser. Tú metes la USB
Y ahí hay un lector de contacto de otros chips con un láser y va leyendo lo que está ahí. ¿Okay? Bien. Así raro las tarjetas de inalámbricas que existen todavía por ahí. Algunas de esas máquinas tienen inalámbricas. Aquí está la antenita y pues uno puede, en lugar de hacer una red, claro, la gran diferencia entre hacer una red alámbrica y una inalámbrica, ¿cuál es? Bueno, sí. El reguero de cable es bestial, pero realmente los costos son brutales, ¿sí? Una red alámbrica es costosa, pero tiene mucho más capacidad, más velocidad, más estabilidad. Es lo más importante, la estabilidad. La inalámbrica en su casa. Si usted en su casa tiene su Wi-Fi y usted contrata a un operador que le dice, le vendo el servicio de 100 megas. Usted dice, uy, ahora sí va a tener ya cómo jugar. Pero resulta que usted tiene inalámbrica un Wi-Fi. Y ¿qué pasa? Automáticamente a usted le llega el 40% de esos 100. ¿Qué tiene que hacer para que tenga un reuso adecuado? Ponerle un cablecito. Y ya. No, así le ponga un repetidor o un elevador, no le llega, no alcanza a llegar a los 100. Dale. ¿Y usted es nuevo? ¿No? En el planeta Tierra no, en mi salón. Bien. Entonces, esa es la ventaja de poder hacer una red que es más eficiente alámbrica, ¿correcto? Claro que cuando depende la topología y la estructura del ambiente, pues obviamente podemos hacer inalámbrica, porque pues se están inventando ya las tarjetas de 1000 base 1000 para que tengamos la misma, recoger la información y es la misma que estamos transmitiendo. Eso nos va a dar una igualdad adecuada, ¿correcto? Señor. ¿Cómo se llaman las tarjetas? Mi computadora. ¿Cómo está? Sí, es parecido. No, creo que es un mini computador. ¿Serán los firewall? Pero es para el rastreo y la conectividad. No, o sea, puede hacer procesos de todo eso. Que son el mini. Unos computadores pequeñitos. Ah, no, sí, no, pues es que esos son los nuevos hasta donde va llegando la tecnología. Efectivamente, son computadores comunes y corrientes, pero en microproducción. Venga, yo no sé dónde son esas máquinas. No creo, bueno, sí, probablemente. Exacto. Bueno, tenemos igualmente los diferentes centros de hubs donde conectamos todos los dispositivos de un concentrador de dispositivos a través de la red o un switch para concentrar el cableado, los routers, las tarjetas Bluetooth. Ya eso no existe, estas sí salieron del mercado porque ya los Bluetooth vienen incorporados directamente. Es un circuito. Lo que pasa es que aquí, como tú la ves, es más el cascarón. Entonces, ese circuito lo pegaron directamente en la board. Por eso las board hoy en día vienen integradas. Se daña la board y se dañó su máquina. Pero entonces la gente, como medio bruta, bota la máquina, ¿no? Cambia la board. Y ya. Esas eran de mi generación. Exacto. Por último, tenemos los modem, que es otro elemento importante que todavía funciona.
Y gracias. Nos vemos mañana entonces con lo que teníamos pendientes por trabajar, las medidas de información. Bueno. Mañana nos vemos virtual, ¿no? Venga, alguien me preguntó que está habilitado. Mira, en que ahí está lo del foro. Abajo en el segundo. ¿A otro? En la segunda sesión, Segunda sesión. aquí colocó de nuevo el mismo, Déjame mirar. pero cambiado. Y yo envié mi trabajo ahí, no lo borré. Espérate. O sea, en la segunda sesión es lo mismo. Yo desde sitio lo rotaste. No, pero tiene fecha del 16, o sea, se vence hoy a las 18 y a las 20. Pero yo mandé eso y decía que había caducado. Y finaliza la actividad. Hace 360 días. Y finaliza el 22 de junio. Está en primera, está en la sesión 2, el que tú colocas, el que se vencía en el 360. Sí, el que está. Esa es la sesión 2. Sí, ese es el que está repetido por el de Con abajo. el de arriba. Así hay dos talleres iguales. El uno está repetido dos veces. ¿Este? Sí, Y el ese foro es de también. 60 días. No, el foro no. foro no. Arriba está el taller y abajo está el foro. Aquí Pero tengo. el otro, abajo, arriba está el del taller y abajo está el foro. Vamos por partes. Este es el 1, vea. Sí, pues, Sesión 1. sí. Ahí está Tenemos el foro taller uno. y el taller 1. Están repetidos. Ese es el que tocaba hacer. Exacto. Ese taller está Ah, abajo. Ese mismo taller está abajo. Arriba, sube un poquito. Este es el foro y este de aquí es otro foro. Pero Igualmente ese solo foro es el envíenlo, igual. taller. No, este es taller, es taller. Dale clic Que tiene el simbolito, pero este es foro. Este que foro aquí es también de se puede este clicar. video. No, en ambos. ¿En ambos toca enviarme? aquí abajo. Aquí tú cliqueas y entras y descargas. No, ahí descargas y subes la información. Y ahí como se Desde tu usuario tú entras para subir como usuario o como estudiante. Yo no, porque tengo otro perfil. Entonces así los dos, el foro y el taller. Yo envié el foro, yo pensé que ese era el foro. Yo envié el foro y envié el taller. No, pero en el foro es digital, participar. Vea, yo entro acá al foro, vea. Entro acá al ¿Para foro, participar? claro. Yo copié lo mismo que en el taller. Y ahí en el caso de ustedes, cliquean y Pues era colocan obvio, su ¿no? mensaje. En el 2. En el 2 es el taller. O sea, lo mismo. O sea, lo mismo. En el foro es participar con un concepto que dice ahí. En el foro son las mismas preguntas que en el taller. No, es que este parecía un foro. Es que ese es No, un yo envié el foro, taller. pero ese foro es del taller. Ah, O sea, lo no, mismo, no. O sea, esta es la entrega del taller Es y que los arriba, dos tienen y foro. arriba hay es un unas foro que se preguntas. llama- Mira, arriba, Mira, mira, aquí responden, participan del foro con este Entra cuestionario. aquí, profe. Y aquí hay otro foro. Entra arriba. ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Ese. Profe, lo que pasa es que pues, Ahí hacer hay una unas entrega preguntas, como pues. este es un foro. Y hay una entrega Ahora para sale, subir el ahora archivo. sale un momento. Y hay una entrega para Y subir el archivo. abajo, entre aquí el taller. Y ese sí es el taller. Y hay uno que se sube el archivo. Ah, Esa bueno, es la bueno. entrega Esa es la entrega, sí. que yo Yo entregué ahí. Yo también entregué. Yo también entregué lo mismo. Y también hice el foro. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero no. Toca repetir, toca. Ah, sí, Toca No, que no, no, no. también. O sea, en el otro foro que hay que hacer. No, en el otro no hacer nada. En el siguiente foro no, porque está arriba. Este que está acá, Ese que está ahí no hay que hacer nada. sí, no. Pero yo mandé ahí. Yo también. Yo lo envié al otro. Pues, No, porque los dos es el foro. Los dos son no, foros. solamente sería cosa de llegar y entregarlo No, otra el vez. de subido es el que va a quitar. Voy a eliminar va a este. quitar el foro. Ah, ¿va a quitar el foro? Sí, este es el foro que está mal, ¿cierto? Sí. Ya Ya no hay clase. No, eliminé todo el taller 01. Ya se fue. Y entonces, Ya, sí, No, ya. abajo, Ya le aquí metí. está el taller, ya quedó acá. Ahí está igual, literalmente, solamente cambiado de lugar. Se acabó la materia. Porque si entras aquí, Entrar a la sesión 1 y 2 y subir a lo que la está ahí. sección 1 hacer un foro con un video que hay arriba. Ya se acabó la materia. en el 3 no hay nada. Señor. Pues eso En el es 3 no hay nada. No le he colocado nada. Esta es la sesión para No, subir profe, esta cuando materia. entras hasta el fin de semana, ¿no? Es la que deberíamos ver cuál sesión. En la sesión, pues tú dejaste el taller de hacer un trabajo. Pero y el segundo taller. Ah, en la 3, ¿cierto? En la 3. Pero El numérico, ¿dónde está? Ya le habilito. No, no, ese no le he habilitado. Yo tengo que hacer el trabajo. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Dos.
A ver, voy a habilitar el... Sería porque sería el foro, el taller y sería la actividad que fue ayer, que era un informe. el informe, la de... Ayer le di una actividad. ¿Se acuerdan la que nos hizo ayer? Ya subo el video para que lo veas. Pero, Hasta el fin de semana, ¿no? lo va a habilitar ahora, Mañana, sí, Ya no había Ah, bueno. pero no estaba habilitado. lo voy a habilitar para este fin de semana para que no tengan problemas. Bueno, el informe de sistemas numéricos. que hay en la sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Y todo para el No, ya. Profe, lo acabo de borrar. Me toca volver a hacer todo el trabajo. La 3 y la voy a dejar para el fin de semana. O sea, el taller 1 lo dejamos más hasta el plazo de hoy. Sí, Hasta el para 1, las la 12. sesión 1, hasta las medianoche. Hasta las 12. Espere, ¿cuál Y la 2 y 3 la voy a dejar para el fin de semana. Taller. ¿Cómo llama el taller? Sería pues taller 2 de sistemas numéricos. No, ese es el 3. ¿Cuál 3? Taller 2. Tenemos un taller 2. ¿Por qué 3? No, bueno, en teoría sí. El informe es el Foro, taller, taller. En ese que... Temas numéricos. Con esto el foro no cuenta, entonces el informe sería el 3. Gracias. O sea, ahí sí mejor no hacemos nada. Medidas de información. Sí, medidas Medidas de información y los sistemas. de información y sistemas numéricos. Como 7 ingenieros para hacer. ¿Cuántos Entonces lo dejo. El domingo aquí estamos. A 20. No, a 20. 20 son las botas. 19. 19. Para el 19. Sí. para otro año. Profe, al final, todo al final. Déjelo para el último día. No, pero nos va a dejar ir a votar. pues. Sí, profe. Sí, les dejo el domingo, el lunes libre. Uy. Profe, no, porque el festivo no es libre. El lunes O sea, era libre legalmente. Pero el lunes el país está en llamas. De pronto usted me puede decir el país. El lunes hay parte. No he mirado. ¿El lunes? Sí, el lunes va a haber para usted. Si ni siquiera sabe quién va a ganar. Pase lo que pase, el lunes hay paro, hijo. El lunes va a estar re peligroso. Así no podemos hacer Y taller. ya no venimos dentro. No, para el 19. Ustedes son todos niños, no se preocupen. Tenemos toda una vida por vivir. Va a tener todavía por delante. Listo, ahí quedó para Para el domingo. el domingo. Listo, profe, vamos. El otro sí es hasta ahora. Andrés. Así. Hoy está. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Qué pelea, ¿eh? Vámonos. Ninguno hizo nada. Chao, que estén bien.